Disparamos. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos a Diana García Casado del HT Médica de Gijón, que nos va a presentar un título bastante interesante. No sé, a ver qué nos cuenta, conectando mecanismos de imagen de fibrosis pulmonar. Me queda un poco intrigada, a ver qué nos vas a contar. Para hacer los comentarios y a la discusión posterior tenemos a Juan Arenas del Hospital de Alicante, a Iván Bolmer del Hospital Vallebrón y a Mariana Venegas del Hospital Clínic de Barcelona. O sea que cuando quieras, Diana, empiezas y después ya trasladaremos las preguntas y comentarios. Adelante. Muy bien, pues nada, he preparado esta charla a ver si podemos introducir un poco de sentido, sobre todo para la gente pues, que no está muy familiarizada. Decía Galvin que no hay forma de llenar un auditorio mejor que prometer una visión fácil de la fibrosis pulmonar. Así que bueno, parece una tarea compleja, pero vamos a empezar. Bueno, no tengo conflictos de interés para dar esta sesión. Y bueno, voy a empezar por perogrulladas. Cuando el pulmón está sano, pues su objetivo principal es el intercambio de gases, ¿vale? Aunque hay otros. Y de hecho, bueno, pues se desarrollan de manera pareja el sistema respiratorio y el cardiocirculatorio, ¿vale? Entonces, todos los mecanismos fisiológicos y patológicos van a tener esto como eje central. Hay funciones no respiratorias, neuroendocrinas, etcétera, la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, pero su objetivo principal es el intercambio de gases. Y luego hay que tener en cuenta que el pulmón está en constante movimiento y sin embargo no tiene músculo estriado. Delega todo el músculo a la caja torácica, ¿vale? Con lo cual él se tiene que encargar de otras cosas, ¿vale? Y a pesar de que está constantemente inflándose y desinflándose, pero paga un precio, que es el contacto con el medio externo y con los productos sanguíneos. Y aunque tenemos un montón de barreras, de mecanismos de defensa, la barrera mucociliar, los macrófagos alveolares que siempre están patrullando, la presencia de inmunidad innata y adaptativa dentro del pulmón, bueno, pues en ocasiones todos esos sistemas van a fallar, ¿vale? Vamos a recordar cómo es la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar es el espacio que queda entre el endotelio capilar y el epitelio respiratorio y tiene una porción fina que está formada por la fusión de las membranas basales de este epitelio alveolar, es decir, de la capa de neumocitos, ¿vale? Y del endotelio capilar. Y es finísima y está dedicada al intercambio de gases. Y luego va a tener una porción gruesa, que es una porción formada por tejido conectivo, es decir, células, fibroblastos, matriz extracelular, ¿vale? Que va a tener otras funciones, funciones de sujeción, de defensa y de resistencia al edema, ¿vale? Por aquí se van a vehicular un montón de cosas, aparte de agua, se va a vehicular de células inflamatorias, se va a vehicular la linfagitis carcinomatosa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que haya un adecuado intercambio de gases? Que es el eje central, el motivo fundamental porque tenemos pulmones, de que permanezca la relación espacial entre los alvéolos y los capilares. Es fundamental la estabilidad de esta relación espacial. Y para ello, para asegurar esta relación, el parénquima es una red de tensegridad, es decir, una red de tensión e integridad. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, pues a partir de la formación de unas celdillas, la estructura a partir de unas celdillas que son el lobulillo pulmonar secundario, la unidad funcional del pulmón, ¿vale? Que, bueno, como todos sabemos, pues está formado por un intersticio interlobulillar por el que discurren venas y linfáticos, ¿vale? Un intersticio centrilobulillar, que es la parte terminal de todo este intersticio axial, este manguito de intersticio que va recubriendo los bronquios y las arterias hasta su terminación en el centro del lobulillo, ¿vale? Aquí, uy, perdón. Y un intersticio intralobulillar, un tejido conectivo, que es ese tejido conectivo de la porción gruesa de la membrana alveolo-capilar, ¿vale? Que es el que va a estar sujetando los alveolos, que no están flotando en la nada, sino que están sujetos por este tejido conectivo. Bien, tenemos que entender que esta relación espacial sigue siendo fundamental para el intercambio gaseoso, pero que es que la macromecánica de toda la caja torácica, perdón, no sé por qué está en automático, influye directamente en el turnover de esta matriz extracelular que está en esta membrana alveolo-capilar. Entonces, solamente, o sea, la adecuada gestión de los componentes de la matriz extracelular va a tener
una implicación directa en el intercambio de gases. Pero además hay muchos factores que, aparte de esa gestión de los componentes in situ, que van a influir en ello, en el turnover de la matriz. La propia vía aérea, que está relacionada con la biomecánica pulmonar, las presiones de la pleura, la biomecánica de la caja torácica, el estrés, la propia gravedad, que induce estrés gravitatorio en los vértices, y por eso muchas veces vemos esos cambios arriba, ¿no? De hecho, ¿por qué hay fibrosis periosteocitaria? Pues porque en estas zonas donde hay más rigidez, donde el pulmón no se puede expandir de igual manera, se estimula la mecanotransducción, se estimula la producción de matriz extracelular. Y en los vértices también son zonas que tienen mucha retracción, ¿no? Esto es importante porque la rigidez del tejido se va a poder medir mediante la capacidad vital forzada y la alteración del intercambio de gases mediante la difusión del monóxido de carbono y otros parámetros, ¿no? Pero estos dos parámetros van a ser fundamentales en el seguimiento de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, en las fibrosis pulmonares progresivas, en las fibrosis pulmonares de cualquier tipo, ¿vale? Vamos a seguirles funcionalmente con estos parámetros, aparte de con el TACAR. ¿Qué pasa cuando el pulmón está enfermo? Pues cuando el pulmón está enfermo, lo que pasa es que recibe un insulto que puede ser por vía inhalatoria o por vía hematógena. Recordemos que no solo inhala, el precio a pagar es la inhalación de partículas, microbios, etcétera, pero también recibe anticuerpos vía hematógena y bueno, pues podemos tener varios tipos de injurias pulmonares, ¿no? Y él pues va a contraatacar. ¿Con qué? Pues con su barrera mucociliar, con su microbiota residente y con la respuesta inmune. ¿Vale? Los macrófagos alveolares van a fagocitar y bueno, se van a reclutar células inmunes como respuesta. Es decir, cuando el pulmón recibe ataque, contraataca, ¿vale? Entonces todo este ataque puede lesionar la barrera alveolo-capilar finalmente. Puede dañar los tres componentes, el epitelio alveolar, el endotelio vascular, y aquí hay una línea discontinua porque en el momento en el que daña las membranas basales, que son los cimientos para poder reepitelizar y reendotelizar, ya no hay marcha atrás. Este daño ya es irreparable. Entonces, cuando el pulmón está enfermo, va a poner en marcha estrategias de defensa y de reparación. La inflamación, que es combatir a puñetazos al agente lesivo. Otra es la organización, que es un intento de reparación de la integridad de lo que se ha roto, de la integridad de la solución de continuidad que hay en el epitelio del alveolo. En el momento en el que se daña la membrana basal, empieza la fibrosis, cuyo objetivo es anular funcionalmente lo que no va a poder reparar. Una membrana basal que se ha destruido no puede reepitelizar nada. Y entonces las personas que estamos viendo atacar continuamente nos damos cuenta de que esto muchas veces no es un estado abrupto, no pasa abruptamente de la inflamación a la organización y a la fibrosis, sino que muchas veces es un espectro y genera una serie de patrones que pueden coexistir en el pulmón, ¿vale? Esto es un refrito de una gráfica de un artículo de Galvin en 2010 en el Radiology, pues con las nuevas nomenclaturas que han salido en agosto de este año, ¿no? Pero la idea es eso, que veamos, que tengamos la mentalidad abierta a valorar este tipo de estudios, pues porque podemos ver coexistencia de muchos patrones y en lo que es el pulmón que está viajando desde aquí hasta aquí. Tenemos que tener en cuenta que el pulmón lo que va a hacer es intentar a toda costa cualquier estrategia antes de llegar a la fibrosis. Entonces va a enfermar allí donde no logra eliminar el agente. De hecho, ¿por qué hay enfermedades en los lóbulos superiores? Pues porque son las zonas de peor aclaramiento linfático y enfermedades como la sarcoidosis, que dependen mucho del aclaramiento linfático, pues no logran allí eliminar los agentes, ¿no? Y el pulmón va a fibrosar allí donde no logra reparar, donde la reparación mediante organización no es efectiva. Entonces, esa coexistencia de patrones, lo que tenemos es que mentalizarnos de que no estamos viendo un estado definido, el pulmón no está así, el pulmón está, primero se está moviendo, aunque nosotros lo vemos estático, y luego estamos viendo un proceso en el que el pulmón está intentando curar, ¿no? Reparar. Y por eso vamos a ver coexistencia de patrones. Entonces, la primera estrategia, la inflamación, pues hay mayor permeabilidad al edema, o sea, menor resistencia al edema, se produce edema, infiltración celular para intentar hacer desaparecer aquello que le está molestando, ¿no? Cuando no puede, pues forma granulomas para encapsular aquellos agentes que no logra eliminar, ¿no? Entonces, la injuria aguda típica es el daño alveolar difuso, que es una alteración de la, digamos, de la membrana alveolo-capilar en la cual el alveolo se llena
de un exudado rico en proteínas, fibrina, etcétera, ¿no? Que por cierto no tiene que ser difuso en todo el pulmón, se llama difuso porque afecta a todas las capas de la barrera alveolo-capilar, ¿vale? Aunque no produce disrupción pura de la membrana basal, porque si no, termina en fibrosis. Si la llega a producir, termina en fibrosis, ¿vale? Entonces, pues tenemos la lesión en imagen reflejando las lesiones histológicas. Edema del intersticio, que produce engrosamiento del intersticio intralobulillar con vidrio deslustrado, ¿no? Consolidaciones por llenado del espacio alveolar, ¿vale? Este caso era una neumonía intersticial vírica en un paciente bastante complejo. En este caso, por ejemplo, es una neumonitis tóxica por inhalación de cloro y lo que vemos es un vidrio deslustrado reflejando, para empezar, llenado parcial del espacio alveolar, pero también esa respuesta inflamatoria aguda con engrosamiento septal. Ahí hay edema y hay células intentando deshacerse de ese cloro tóxico, ¿no? Y lo mismo en cualquier patología en la que veamos vidrio e intersticio. Estamos viendo procesos inflamatorios muchas veces que está el pulmón en pleno proceso de lucha. Una vez que hay una disrupción de la integridad epitelial, va a intentar repararla, poner ladrillos. ¿Cómo se ponen esos ladrillos? Con fibroblastos. Al principio rellenan el espacio alveolar, que son los famosos cuerpos de Mason, ¿no? Y luego se van como contrayendo y restaurando la integridad de la pared. ¿Cuál es el objetivo? Generar neumocitos completamente funcionales, un neumocito tipo 2 que permita la génesis de surfactante, etcétera, un neumocito tipo 1 que permita un intercambio de gases adecuado, ¿vale? Entonces, es que lo vemos en imagen, vemos esos cuerpos de Mason rellenando los alveolos, formando consolidaciones y estas zonas que parece que se están como retrayendo porque los fibroblastos están como intentando repitelizar, ¿vale? Entonces vemos como si estuviera aclarando todas las lesiones, vemos todo este viaje. Estas lesiones se están intentando aclarar incluso de la periferia hacia el centro y por eso muchas veces vemos también estas arcadas que son muy características de los procesos organizativos. La organización es un tipo de respuesta y la vamos a ver de manera inespecífica en muchísimas situaciones, en la periferia de un absceso, en infecciones, en muchas situaciones nada es realmente idiopático, todo tiene una causa, la conozcamos o no, ¿vale? El punto de no retorno, el daño a la membrana basal, porque hemos dicho que si se daña la membrana basal, eso ya no se puede repitelizar. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues esto ya de perdidos al río, lo fibrosamos. Los fibroblastos se van a transformar en miofibroblastos y estos miofibroblastos van a producir un exceso de matriz extracelular que se va a depositar aquí. Aquí está el alveolo, aquí está el capilar y se va a depositar tanto en la membrana alveolo capilar, porción fina, porción gruesa, en todas partes, ¿vale? Hay un montón de vías que se activan, de vías moleculares y van a generar toda esta fibrogénesis, ¿vale? Entonces, ¿cómo se traduce en la imagen? Pues este lobulillo pulmonar secundario tan bonito, tan hexagonal, pues lo que va a hacer es que va a fibrosar tanto el intersticio interlobulillar como el intersticio intralobulillar. Se va a retraer, porque la fibrosis produce retracción. ¿Cómo se traduce en la imagen? Con reticulación, distorsión, bronquiectasias de tracción, interfases y fisuras irregulares que representan este intersticio intralobulillar entre los alveolos engrosado, ¿vale? Y el estadio final sería el panal. Y es que, claro, o sea, lo vemos esta distorsión de la morfología de los lobulillos, unos contraídos, los otros hinchados. Recordamos que es que todo esto, la función de todo esto es mantener la relación espacial de la membrana alveolo-capilar, es decir, que los alveolos se puedan inflar y desinflar tranquilamente sin que se colapsen los unos a los otros. Esto aquí no está pasando. Un alveolo colapsa el adyacente, ¿no? Porque hay un tejido rígido, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo pues, de bronquiectasias de tracción, que las conocemos todos, y aquí tenemos los ejemplos de las fisuras e interfases, en este caso en el lóbulo de lácigos, que está produciendo este engrosamiento del intersticio intralobulillar. Y los famosos quistes de Panal, que son quistes que tienen que ser regulares y que tienen que tocar la superficie pleural en varias hileras. Un tip para distinguir los mimickers, ¿vale? Pues si la alteración es fibrosis, tiene que tener efectos permanentes sobre la arquitectura pulmonar. Por ejemplo, este caso del 2021, ¿no? Tenemos una reticulación en la parte posterior del lóbulo inferior derecho, también en la periferia del lóbulo inferior izquierdo y aquí en el lóbulo medio, ¿vale? Hay una pérdida de volumen del lóbulo medio, la cisura derecha está adelantada, ¿vale? Con respecto a la izquierda.
Entonces, ¿es fibrosis esto? Bueno, de momento vemos reticulación y un poquito de distorsión. ¿Vemos bronquiectasias de tracción? Aquí no, aquí vemos una bronquiectasia pequeñina, ¿vale? Pues si vamos a 2020, estamos viendo que aquí había como una zona inflamatoria. Entonces, a ver si es que esto va a ser un proceso de organización, ¿no? Además, con esa imagen de que se va despegando de la pleura y que va haciendo como un pelín de arcada. Y efectivamente, en 2025 todo esto se resolvió y quedaron estas bronquiectasias permanentes que sí que representaban un pelín de fibrosis en el lóbulo medio y por eso pues más pérdida de volumen, ¿no? ¿El vidrio deslustrado es fibrosis? Bueno, pues puede ser fibrosis. Sabemos que el vidrio deslustrado se forma o bien por engrosamiento de los septos intralobulillares o bien por colapso parcial, que se van acumulando, que se van haciendo, pegando unos a otros, o bien por llenado parcial del espacio aéreo, ¿vale? Entonces, tiene que tener otros datos, ¿vale? Aquí, si se engrosa el intersticio intralobulillar, tiene que tener otros datos para que sea fibrosis, que indiquen distorsión, bronquiectasis de tracción, pérdida de volumen, reticulación o panal. Por ejemplo, este caso es un caso con mucho vidrio deslustrado, parcheado, muy peribroncovascular, bueno, bastante difuso, pero bastante zonas peribroncovasculares, con formación de quistes, pero no vemos reticulación, no vemos bronquiectasias, ¿vale? Este era un caso de una neumonía intersticial descamativa. Y este caso, sin embargo, sí que vemos vidrio, pero vemos bronquiectasias de tracción, incluso ya pues, quistes subpleurales, ¿no? Aquí vemos estas bronquiectasias de tracción dentro del vidrio, que además están bastante irregulares y bastante distorsionadas. Aquí sí podemos decir que este vidrio probablemente representa una epifibrosante, ¿no? O este caso, por ejemplo, que tiene una afectación predominante de los lóbulos superiores con mucha reticulación, pero es que no vemos pérdida de volumen. Incluso vemos un patrón reticulonodular, no vemos bronquiectasias. Resulta que le dan corticoterapia y resuelve, pues era una sarcoidosis, ¿no? En este caso vemos el vidrio, pero no vemos reticulación ni tampoco vemos bronquiectasia. Resolvió con corticoterapia, era una neumonía intersticial no específica en fase celular, muy cogida muy precozmente en un síndrome antisintetasa. Entonces aquí tenemos a nuestro radiólogo, que lo he llamado Jacinto, en honor a un excompañero que está muy estresado con las intersticiales. Y vamos a hablar del marco actual nuevo del 2025. Bueno, pues en agosto de este año se quedó mi charla obsoleta gracias a que sacaron este artículo. Bien, entonces la he tenido que volver a hacer. Entonces se introducen 3 cambios. En el 2013 solo se habla de la clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas y aquí se incluyen las idiopáticas y las secundarias, bueno, pues porque, como hemos dicho en el coloquio previo, muchas veces el manejo va a ser similar y además sí que incide en que permite que nuevas causas que se vayan descubriendo se puedan ir incorporando sin tener que cambiar toda la clasificación, sin tener que pasarlas de idiopáticas a secundarias, sino que, bueno, que se pueden ir incorporando con mayor flexibilidad, ¿no? Se acuñan 3 nuevos términos: el daño alveolar difuso idiopático, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica, que no es un nuevo término, pero se introduce como patrón fibrosante principal o patrón intersticial principal, que va a ser un paraguas de otras entidades, ¿no? Y luego se introduce, yo creo que con bastante buen criterio, la neumonía alveolar macrofágica en sustituto de la neumonía intersticial descamativa. Y lo que va a hacer también es dividir las neumonías intersticiales en intersticiales y alveolares, ¿vale? Depende de dónde empiece el insulto inicial, ¿no? Entonces, las intersticiales las va a dividir en fibrosantes y no fibrosantes, y las alveolares las va a clasificar según lo que llena el alveolo. Entonces, esa división intersticial y alveolar es bastante funcional, ¿vale? Pero realmente entienden que se pueden afectar muchos compartimentos porque el pulmón es completamente dinámico. O sea, la homeostasis pulmonar no es el alveolo separado del intersticio, como hemos visto, ¿no? Estos 3 nuevos términos, bueno, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica la vamos a ver luego, que va a ser la forma que tengamos de describir en el futuro la neumonitis por hipersensibilidad tal como la veíamos antes, ¿no? El daño alveolar difuso idiopático sustituyendo a la neumonía intersticial aguda, que podía ser un término confuso, ¿no? Porque, bueno, pues otras situaciones podían tener esa calificación de neumonía intersticial aguda, y la neumonía alveolar macrofágica, que sustituye a la neumonía intersticial descamativa, porque en realidad no se descama nada, sino que es que hay alvéolos, o sea, hay macrófagos pigmentados dentro del alveolo. Entonces yo creo que el término tiene muchísimo más sentido, ¿vale?
tenemos que tener en cuenta que la fibrosis es irreversible, sea primaria o sea secundaria. Entonces, ¿cuál es el interés de averiguar la causa? Bueno, pues a lo mejor no es un interés real de averiguar qué está causando concretamente la fibrosis, sino qué vías se están activando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos una fibrosis que cursa sin inflamación previa, que es la fibrosis pulmonar idiopática, es una patología que tiene su propia fisiopatología, digamos, y hay que entender que tenemos otras fibrosis que son posinflamatorias. La fibrosis pulmonar idiopática cursa con el patrón de neumopatía intersticial usual y está provocada por un daño epitelial mantenido en un paciente con condiciones previas, ¿vale? Y que genera senescencia de neumocitos tipo 2. Y entonces va a inducir una reparación aberrante, descontrolada y autónoma, ¿vale? Pero hay que entender también que la mecanoestimulación, esa rigidez del tejido, ¿vale? Va a generar un ambiente profibrótico mayor. Es decir, es un ciclo. Se inicia en zonas de mayor tensión mecánica, que es la periferia y las bases, y la zona rígida, a su vez, induce mayor fibrosis, ¿vale? Mayor producción de TGF beta, ¿vale? Que va a generar mayor producción de matriz extracelular. Y por eso es una fibrosis que va a tener un frente fibroblástico que va a ir de la periferia hacia el centro, ¿vale? Es un frente muy abrupto, es decir, zona fibrótica, pulmón normal, ¿vale? Mientras que otras fibrosis pulmonares van a generarse a partir de una lesión mecánica o tóxica de los componentes de la barrera, ¿vale? Y la respuesta fibrótica va a intentar ser como de utilidad y relativamente controlada. Es decir, en el momento en el que desaparece ese estímulo tóxico, los miofibroblastos van a intentar entrar en apoptosis y ya en un ambiente molecular profibrótico, o sea, que ha desaparecido, si ha desaparecido este ambiente molecular, la mecanotransducción, es decir, la rigidez, ya no va a ser suficiente para mantener todo este proceso, ¿vale? Pero es verdad que es interesante que conozcamos esta situación, porque la fibrosis pulmonar idiopática, por definición, siempre va a ser progresiva, mientras que otras fibrosis pulmonares no siempre van a ser progresivas. Pueden serlo, efectivamente, y pueden manifestarse con neumopatía intersticial usual, además de otros patrones, ¿vale? Pero aquí vamos a poder introducir medidas higiénico-ambientales de pues, quitarle los 12 loros al paciente, que hay pacientes que viven con muchos animales, o el edredón de plumas, o el moho, o lo que sea, ¿vale? Y se van a intentar administrar inmunosupresores y corticoides para atajar el origen inflamatorio. Mientras que todo esto no va a tener mucho sentido en una fibrosis pulmonar idiopática, donde lo que necesitamos es cuanto antes introducir el antifibrótico o si ya no hay mucho remedio, pues mandar al paciente a trasplante. Entonces, no todas las NIU son fibrosis pulmonar idiopáticas, pero todas las fibrosis pulmonares idiopáticas acaban en NIU. Entonces, ¿qué interés tenemos? Identificar precozmente la fibrosis en el TACAR y de hecho para esto la inteligencia artificial tiene mucho sentido y de hecho se está usando también para identificar las ILAs, las anomalías intersticiales pulmonares, ¿no? Y luego intentar identificar el patrón NIU pues para que podamos darle acceso al paciente al tratamiento antifibrótico, ¿vale? Y tenemos que valorar si está progresando, que hay que revisar previos y a veces revisar previos supone revisar un abdomen, porque muchas veces en las bases pulmonares ya podemos ver si había fibrosis, ¿no? Casos seleccionados van a ir a biopsia y luego otros casos pues van a ir directamente a tratamiento, ¿vale? Nosotros como radiólogos vamos a ver un patrón en imagen, pero esto tiene que pasar por la batidora del diagnóstico multidisciplinar, que es donde se va a emitir el diagnóstico final. Y eso es lo que hemos hablado en el colegio, que es fundamental, el diagnóstico multidisciplinar. Nosotros como radiólogos recibimos una sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, un varón de más de 60 años, fumador o más joven si es contexto familiar, y vamos a tener con este TACAR que intentar aplicar estas guías, ¿vale? Sin embargo, tenemos un paciente que tiene un contexto de exposición y vamos a ir a las guías de neumonitis por hipersensibilidad. Luego podemos tener otras situaciones preexistentes, de ahí la importancia de la información clínica. Nosotros lo que hemos hecho es implantar un cuestionario para tener acceso seguro a cierta información, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir al comité multidisciplinar. Esto es lo que pasa cuando le pides a la IA que te cree una imagen de un radiólogo estresado en un comité, que te lo crea casi al borde de la lipotimia. Aquí Jacinto estresado. Bien, ¿qué patrones fibrosantes se van a describir en el artículo, en la nueva actualización? La neumopatía intersticial usual, ya conocida, la NINE, la NIP y la fibrolastosis pleuroparenquimatosa.
¿Qué es la NIU? El patrón de la fibrosis pulmonar idiopática por excelencia y el estadio final de otras entidades. Bueno, pues es una fibrosis que se va a iniciar en zonas muy periféricas, muy perivenulares, en la periferia del lobulillo pulmonar, ¿vale? Y va a ir avanzando hacia el centro y produciendo retracción, distorsión y agrandamiento de los espacios alveolares y del epitelio y de los bronquiolos respiratorios. De hecho, es que la panalización se forma así, a partir del colapso que se está produciendo de estos alveolos porque no pueden, tienen una rigidez que no pueden expandirse. Entonces van retrayendo y de hecho así se forma el panal. Y el panal tiene epitelio respiratorio muchas veces y por eso no tiene mucho sentido ponerse muy exquisitos en la disquisición entre bronquiectasia y panal, porque es que muchas veces el límite es, bueno, pues histológicamente no es muy similar. La guía típica para clasificar la neumopatía intersticial usual es la de la American Thoracic Society, hay otra de la Fleisner, ¿no? Y que divide en cuatro patrones que nos podemos encontrar cuando vemos una fibrosis en un paciente con criterios de sospecha de FPI, ¿no? Compatible, tiene que tener la reticulación subpleural, gradiente apicobasal, es decir, que tenga la mecánica pulmonar, tiene una función ahí, ¿no? Bronquiectasias de tracción y quistes de panal. Probable NIU, lo mismo sin panal. Y estos pacientes no requieren biopsia, van directos a tratamiento antifibrótico, pero claro, tienen que tener unos criterios clínicos también, ¿no? Porque es idiopática porque lo han determinado un comité multidisciplinar. Patrones indeterminados para NIU, pues puede tener reticulación subpleural, no vemos bronquiectasias, no es una NIU, pero tampoco nos sugiere un diagnóstico alternativo. Y patrones que nos sugieran un diagnóstico alternativo tenemos aquellos pues, que no tienen nada de esto, que tienen respeto subpleural, distribución peribroncovascular, afectación de lóbulos superiores, quistes mosaicos, consolidaciones, etc. O signos de que haya una conectivopatía, como puede ser un esófago dilatado. Aquí tenemos un patrón compatible, pues un gradiente apicobasal claro, ¿vale? Mayor afectación en las bases y tenemos reticulación, distorsión, bronquiectasias de tracción, gradiente apicobasal y panal. Probable NIU, tenemos lo mismo, pero no tenemos panal. Mirad, el vidrio, este que se ve, es un vidrio que está solamente en las zonas de reticulación. Es un vidrio que está ocasionado por fibrosis del intersticio intralobulillar. Todavía no se ha generado panal. Este tiene hasta osificaciones dendriformes que son también muy características de la neumopatía intersticial usual, aunque no patognomónicas. Un patrón indeterminado para NIU, bueno, pues vemos signos de fibrosis, vemos cierta distorsión, vemos engrosamiento septal, vemos que el lobulillo está irregular, vemos pérdida de volumen, pero no nos sugiere nada. Esto no sabemos lo que es. Pues bueno, indeterminado, ¿no? Y ya, pues patrones de diagnóstico alternativo pueden ser la NINE, que tiene pues, el vidrio predominante, ¿vale? La neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, donde vemos patrones en 3 densidades, zonas hipo, zonas hiper en vidrio y zonas de pulmón normal, aparte de signos de fibrosis, ¿vale? Que ahora la vamos a llamar neumonía intersticial bronquiocéntrica fibrótica. Y la esteocitosis de células de Langerhans, bueno, pues que veamos quistes no banal, ¿vale? Recordamos que es un patrón de imagen, no es un diagnóstico. Hay que expresar también que si sugerimos un diagnóstico alternativo no implica que no sea finalmente una fibrosis pulmonar idiopática, sino que tiene un workup un poquito más largo, ¿no? Y vamos a ver NIU o FPI como estadio final de otras patologías. La NINE, ¿qué está pasando? Segundo patrón mayor. Pues lo que está pasando es que hay un engrosamiento, al principio hay una infiltración celular de células inflamatorias, ¿vale? Y estas finalmente acaban produciendo matriz extracelular. Se produce una fibrosis como más de septo intralobulillar. Entonces, incluso hay zonas de respeto subpleural y va avanzando, finalmente va avanzando hacia un patrón de NIU muchas veces, ¿no? En el cual acabamos viendo también este ensanchamiento de los espacios y este panal. Las bronquiectasias van avanzando y se van haciendo más centrales. Este caso, un varón fumador, 75 años. Bien, tenemos una panalización preciosa, muy llamativa. Vidrio dentro de las zonas de reticulación, ¿vale? Y luego en los lóbulos superiores vamos a tener enfisema. Pues parece un patrón combinado de fibrosis enfisema. Resulta que lo pongo en coronal y tiene un signo del borde recto. Investigo previos y vemos que esto en 2014 era un patrón de NINE. Patrón de NINE que ha ido evolucionando hacia NIU. La neumonía intersticial bronquiolocéntrica, bueno, pues es un patrón
caracterizado por fibrosis e inflamación que está centrado en la vía aérea pequeña. Entonces nos va a generar una heterogeneidad parenquimatosa, un mosaico, que va a suponer que haya signos combinados de enfermedad intersticial y de vía aérea. La podemos tener sin fibrosis o con fibrosis, como es en este caso, que tenemos todos los signos de fibrosis y además pues este mosaico pulmonar con una contracción vascular aquí, pues por redistribución, ¿no? Entonces, ¿cómo sugiere el artículo que lo informemos? Como patrón de neumonía intersticial bronquiolocéntrica y en casos en los cuales tenemos una sospecha de exposición, pues recomendar o sugerir fuertemente el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Y luego, por último, la fibroblastosis pleuroparenquimatosa, que es una fibrosis muy llamativa que se da en los lóbulos superiores, que genera pérdida de volumen y que, a diferencia de los casquetes apicales, ¿vale? Los casquetes pleurales, pues afecta muchas veces las zonas anteriores y las posteriores, llega a afectar las fisuras mayores y afectar a lóbulos inferiores y lóbulos medios. Y luego tiene este notch supraesternal, que es un rasgo típico, y mucha pérdida de volumen. Bueno, para llevarnos a casa y terminar esta charla, recordar un poquito, aquí Jacinto ha envejecido notablemente a lo largo de la sesión. El pulmón está en constante ataque por el medio externo e intenta a toda costa proteger el intercambio de gases, ¿vale? Cuando ya lo va a intentar todo antes de fibrosar, pero el daño a la membrana basal ya va a ser irreparable, es el trigger de la fibrosis y esto es irreversible y si revierte ya no era fibrosis, ¿vale? De ahí la importancia del seguimiento de estos pacientes. Luego recordar que en la fibrosis pulmonar idiopática no hay inflamación, hay senescencia, ¿vale? Con lo cual el tratamiento de elección es antifibrótico o trasplante. Y otras fibrosis, bueno, y hay nuevas dianas terapéuticas que se están investigando, ¿vale? Otras fibrosis son posinflamatorias y van a requerir otros abordajes, inmunosupresión, corticoides, etc. Recordar también que la rigidez de la fibrosis induce a su vez más fibrosis. Y esto, bueno, pues a lo mejor nosotros no le damos mucha importancia, pero un fisioterapeuta, pues sí, ¿no? Y luego recordar que hay patrones fibrosantes principales, que son la NIU, la NINE, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica y la fibroblastosis pleuroparenquimatosas, y que el radiólogo va a ver un patrón y el comité multidisciplinar emitir un diagnóstico en la medida de lo posible. Nosotros tenemos que estar en esos comités. Bueno, muchas gracias por toda vuestra atención. Y nada, para Muchas gracias terminar. a ti, Diana. Muchas gracias porque has hecho una presentación súper clara, muy didáctica, yo creo obligatoria para todos los residentes. Me parece que se lo voy a poner como obligatorio a todos los que empiecen a rotar en el tórax, o sea que muchas gracias por tu presentación. No han salido preguntas de momento, así que voy a dar paso a los panelistas por si quieren hacer alguna aportación y quieren hacer algún comentario. Mariana, empiezas tú, que te tengo en el centro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, Diana, muchas felicidades porque has hecho una amplia revisión de múltiples conceptos en enfermedad pulmonar intersticial a lo largo del tiempo y la introducción de los nuevos conceptos con el update, digamos, reciente de la publicación de la clasificación de las neumonías intersticiales. Y la verdad es que ha sido muy interesante además porque nos has comentado también sobre la etiopatogenia, ¿no? Y la diferente, digamos, no solo sobre los patrones, diferente evolución. Creo que hay varios puntos muy importantes de los que has comentado que podríamos hablar muchísimo, pero sí es cierto que me queda muy en claro que tener en cuenta que la fibrosis pulmonar, sea la causa que sea, creo es un proceso dinámico, ¿sí? Y otra cosa que has puntualizado que me parece muy interesante y que además lo introduce la nueva clasificación es que existe muy a menudo una coexistencia, has nombrado ese término que me ha gustado, o combinación, que es lo que utilizan en el artículo, combinación de patrones. Es decir, que en un mismo paciente, y eso es muy importante, podemos definir más de un patrón, ¿no? Entonces, y que las neumonías intersticiales, eso es bastante frecuente independientemente de la causa. No necesariamente voy a tener un solo patrón, solo una cosa, sino que el paciente puede tener varias cosas y además el paciente es fumador, entonces lo tiene todo. Siempre hay como muchas cosas en un mismo paciente, porque lo tenemos que enfocar desde el punto de vista clínico como bien los he enfocado, es decir, coexistencia, combinación de patrones en las neumonías intersticiales
en estos pacientes. Y otra cosa me pareció muy interesante es que has también comentado algo sobre la evolución, la diferente evolución que pueden tener todas estas enfermedades, y que ahí hoy en día creo que está también el campo, digamos, de estudio, ¿no? Para saber qué diferentes tipos de patrón, por así decirlo, de evolución pueden tener estas diferentes entidades. Y creo que poder definir si ese paciente va a evolucionar de una manera o de otra, anticiparnos a ello para poder definir mejor el tratamiento personalizado de ese paciente, es la clave. Es decir, que a mí me parece que todos esos conceptos que parecen fáciles pero no lo son, para poder introducirlos dentro de lo que es un proceso tan dinámico, me parece excelente. Así que bueno, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ha salido una pregunta a la audiencia, entonces la voy a formular y así a lo mejor nos da pie a seguir haciendo la discusión. Juan García Gutiérrez pregunta si la fibrosis y la enfermedad relacionada con el tabaco se aclara en la nueva clasificación, en vuestra opinión. ¿Quién se atreve? ¿Perdón? Sí, ¿me oísteis o no? Sí. Yo te Hola. he oído. ¿Sí? Yo te he oído, ¿Tú me Irene. oyes, Sí, sí, Mariana? sí. 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 Bueno, os vuelvo a repetir. Juan García Gutiérrez pregunta. Diana, no sé si me escuchas tú. A ver. ¿Me escuchas o no? ¿Sí? Hay una pregunta de la audiencia que dice si la fibrosis y la enfermedad relacionada con el tabaco, si queda aclarada en esta nueva clasificación. Ahí no sé por qué no escucho. ¿No? Iván, ¿tú sí que me oyes? Juan, ¿me oís o no? Sí, sí, ¿Problema sí, mío? nosotros Sí, te oímos. vale. Sí. Si no, Diana, está escrita en el chat la Sí, pregunta. es que no sé si nos oye. Así que intente reiniciar. A mí se me ha colgado hace un momento, ¿eh? No sé, que ha hecho una cosa rara, o sea que a lo mejor... Estoy colgada. No oigo nada. No veo nada. A ver, creo que me están escribiendo. No sé si me estará escribiendo alguien. No escucho. Ay, pobre. Esta forma de Estoy escribiendo a ver si por aquí lo Sí. ve. yo, dice muy poco de la RIF, realmente. Sí. Sí. Lo podemos Lo deja. comentar si quieres. Al Sí, tabaco. sí. Juan, Sí. Mientras ella Parece, reinicia. vamos A ver Sí. Voy a hablando salir y nosotros. reiniciar porque no sé si me oís. Yo no escucho nada ni veo a nadie. Entonces, perdonad. Bueno, Voy a tampoco debe ver los mensajes porque le hemos escrito y no... Espera un segundito, ¿eh? Voy a salir. Bueno, No sé, no oigo nada. No. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué pensáis? Bueno, Juan, estabas empezando tú, ¿no? Que dice poco, dice muy poco de la... A ver, el documento es un documento muy amplio que intenta poner orden, bueno, intenta poner un poco las cosas en su sitio un poquito, ¿no? a fecha de hoy, y entonces, claro, deja muchas cosas vacías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a que venga Diana y puedas ir comentándolo, pero vamos, en tabaco dice poco, ¿no? Es algo, Yo tiemblo un poco cuando sale algo así para simplificar, porque luego a veces sí, es más complicado todavía. La neumonía medular macrofágica de la RIF habla poco, relativamente. De la Bueno, pero RIF habla poco, tal cual, sí. Opino lo yo mismo. creo que, claro, decimos simplificar. A veces las cosas que se complican, pero para simplificar, ¿no? Porque Mariana ha dicho muy bien, aparecen los patrones combinados, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas tener un patrón combinado a veces simplifica, es decir, porque antes intentabas etiquetar algo Sí, eso sí. y era imposible encasillar, ¿no? Y ahora quizás esta pseudo complicación te ayuda más, es decir, poder decir, no, oiga, veo unas zonas con este patrón y otras zonas con este otro patrón, nos ayuda bastante más que antes, porque antes eras incapaz de encajar algunos, ¿no? Algunas exploraciones. No Con un podías solo título, decir sí. exactamente ante qué estabas, ¿no?
No podías decirlo excepto que dijeras, hay unas zonas con un patrón de new y otras zonas con un patrón de organizativa. Es decir, y si os fijáis en el artículo, cuando sale el esquema de las múltiples combinaciones, todo se puede combinar con todo. Todo. O sea, hay un patrón predominante con un patrón secundario, pero realmente casi todo se puede combinar con todo, ¿no? Y esta, como digo, pseudocomplicación a veces nos va a ayudar, ¿eh? O sea, puedes terminar. Sí. Bueno, Diana está entre nosotros. Perdón, Diana, ¿qué sí, tal? lo ¿Sí? siento. No sé qué ha No te pasado. preocupes, no te apures, Disculpad. sí. No te Perdonad, que preocupes. no he entendido. ¿Qué ha pasado? Me han hecho una pregunta. No, había una pregunta en la audiencia y yo la lanzaba un poco para generar un poquito de debate, pero tranquila, no pasa nada, no te apures, que esto y la tecnología puede pasar, o sea que no te preocupes. Hemos seguido un poco hablando entre nosotros y comentando la pregunta esta que decían, si la fibrosis y la enfermedad relacionada con el tabaco se aclara en esta nueva clasificación, en tu opinión. En mi opinión, bueno, se menciona brevemente, ¿no? Se menciona algo de la smoking related, las RIF. Lo que pasa es que yo creo, bueno, no sé si mis compañeros tienen los mismos problemas a veces para diferenciar la fibrosis intersticial, la FIAD, las RIF, del enfisema o de otro tipo de fibrosis. Estamos todos, tenemos todos la misma complejidad para Sí. identificar este patrón o entender qué Totalmente. es. Sí, te Vale. puedes sentir acompañada, al menos Vale, por mi parte. gracias. Okay. No, o sea, el tabaco es un gran factor confusor dentro de estos pacientes. Sabemos que la gran mayoría, bueno, muchos de estos pacientes, lo digo, bueno, varios, ¿no? Ya son pacientes fumadores, lamentablemente. Entonces, sí es cierto que tenemos el tabaco, que no necesariamente es el factor, ¿no? Causante de su enfermedad intersticial, pero que nos complica las cosas. E incluso por eso a veces tenemos siempre la duda, esto puede ser, porque a veces esto podría ser tabaco, y ahí ya, bueno, está un drama tremendo en el comité, evidentemente, pero bueno, ¿te parece? Bueno, y ahí vemos anticuerpos, esto y aquello. Bueno, has mostrado un caso muy interesante, por cierto, sobre ese paciente que decías que podía ser una combinación de enfisema, fibrosis, y que luego has visto la evolución que empieza con un patrón más de neumonía intersticial no específica, ¿no? Entonces, también esto nos pasa muy frecuentemente. Entonces sí es cierto que el tabaco nos confunde, pero sí que cuando lo que es importante es descartar en estos casos cuando no pensamos que sea una FPI en el contexto clínico y tenemos el resto, digamos, en el comité multidisciplinar, el resto de las variables son negativas, por ejemplo, anticuerpos y exposición, por ejemplo, para decir las más frecuentes, obviamente es lo que valoramos como etiología más frecuente, ver si realmente el tabaco en este caso es el causante. Y allí estamos los radiólogos para decir si el patrón que vemos puede estar asociado al tabaco. Entonces está el SRIF, la neumonía intersticial macrofágica, etcétera, etcétera, la bronquitis respiratoria. Entonces, claro, dentro de esto creo que la clasificación lo nombra muy poco, pero en la práctica, y nosotros que tenemos una gran población fumadora, evidentemente, y nos pasa a todos, es complicado de definir. Y siempre los patrones por el tabaco son patrones muy heterogéneos, ¿no? Son muy parcheados, muy heterogéneos, son como yo digo, como muy sucios, ¿no? Por el tabaco, dicen, ay, esto, a ver, y entonces están los espacios aerosgrandados, este enfisema que es, bueno, no siempre es tan bonito como lo definen en las publicaciones muchas veces sobre enfermedad asociada al tabaco. Te dice, bueno, aquí tienes enfisema, aquí tienes fibrosis, patrón de New, patrón de... La gran mayoría de las veces son, a mi entender, no sé si estarán de acuerdo los compañeros, que son patrones muy heterogéneos. Y entonces, claro, es complicado. Yo creo que la pregunta, no sé si va a eso, pero que nos cuesta a todos. Es que realmente la patogénesis del enfisema sigue siendo también un colapso alveolar, ¿no? Al final, el tabaco está ahí efectivamente como un factor confusor, generando enfermedad de vía aérea en pacientes con fibrosis que acaban, dices, bueno, pues es que este es un paciente que tiene un patrón de neumopatía intersticial usual, pero es que tiene mosaico, pues es que fuma. El mosaico, si entramos dentro del final, mosaico, ahí no sé, Juan, que sabe mucho de esto, si entramos ya en el mundo del mosaico, te digo que no salimos, porque... No salimos, ¿no? No, el mosaico ya, aparte que nos encanta, antes lo teníamos como, es lo mismo, ¿no? El mosaico pasa lo mismo, es un concepto, el patrón de atenuación mosaico, atrapamiento aéreo, es un concepto que estaba súper encasillado
durante años, ¿no? A la neumonía a la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Y como algo tan, ¿no? Y cuando vemos el mosaico lo vemos muchísimo y queremos entender el mosaico y ver si bueno, Juan nos puede comentar mucho sobre el mosaico porque tiene unas publicaciones muy interesantes al respecto, pero que el mosaico no es tan patognomónico muchas veces y que vemos que muchas neumopatías intersticiales tienen mosaico. Y ahí miremos a ver cómo es ese mosaico, ¿no? Y además otra cosa es que nuestros pacientes, al menos en nuestro hospital, la gran mayoría no tienen aspiración. Y empezamos, bueno, sí, que... ¿no? Entonces, claro, definamos un poco muchas veces el mosaico sin aspiración, ¿no? O sea que... Hombre, es que el también... mosaico realmente es un término del taque inspiratorio, ¿no? Y el atrapamiento del taque en expiración. Exacto. Entonces, exactamente. ¿Cuándo habría que hacer inspiración y expiración? Pues cuando sospechamos enfermedad perfusional o de la vía aérea. Es que tampoco, quiero decir... Claro. Nosotros en nuestro centro, siempre es la pregunta, ¿ustedes hacen aspiración? Bueno, nosotros no lo hacemos a todos los pacientes. Entonces, claro, tenemos que, cuando protocolizamos, muchas veces estos pacientes, la gran mayoría, van sin aspiración. Entonces, lamentablemente, sí es cierto que en varios centros se hace de cajón en la aspiración, ¿no? Pero en nuestro caso no. Entonces, sí es cierto que nos perdemos muchas veces de ver un buen atrapamiento aéreo. Pero bueno, sí, es un tema complejo el patrón de atenuación mosaico. Sí, sí. Nosotros lo intentamos hacer en todo. O sea, la expiración, otra cosa es que el paciente lo sepa hacer bien, que yo creo que es la limitación más Sí, grande. no. Porque... Y aparte te da información de la vía aérea, ¿no? Del estado de la vía aérea y la colapsabilidad, ¿no? de vía aérea. Sí, la recomendación es hacerlo en aquellas enfermedades que puedan cursar con afectación bronquial o bronquiolar, ¿no? Pero bueno, a priori a veces es complicado, es decir, ¿no? A ti te remiten el paciente con disnea y a saber qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, claro, es un tema complejo y luego qué tipo de expiración, ¿no? Si haces una secuencial o haces una hélice de muy baja dosis, porque aquí realmente lo que te importa es ver blanco y negro y ya está, o sea, no vas a buscar anatomía. Y bueno, dosis de radiación que añades y luego también, ¿no? Es la capacidad que puedes tener de perderte algunas pequeñas zonas de atrapamiento si haces adquisición secuencial. No sé, esto sería una charla, ¿eh? O sea, Sí, para otro Hombre, día. para el yo próximo mes, personalmente Diana, prefiero si la quieres. volumétrica en muy baja dosis. Sí, sí, Perdón. una buena opción. No sé, Juan, ¿quieres hacer algún otro comentario? Si no, no han seguido más preguntas. O sea que vamos en hora, no sé si quieres. A ver, yo creo que una de las cosas interesantes y que yo creo que yo por lo menos le veo un pequeño fallo al documento, es decir, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica realmente como de alguna manera sigue asumiendo que la inmensa mayoría son neumonitis por hipersensibilidad. Y no sé si estáis de acuerdo, pero bueno, yo creo que cada vez hay más evidencias de que, bueno, si tú comparas los porcentajes de distribución de enfermedad de hace 10 años, 15 años, cuando teníamos la antigua clasificación, y la de ahora, lo que está saliendo ahora, los registros bien hechos, realmente la enfermedad por colágeno está aumentando de forma exagerada. Y yo creo que precisamente, yo creo que una de las experiencias que tenemos, pues lo que habláis del mosaico, precisamente el mosaico es un fenómeno muy frecuente en la enfermedad del colágeno. El mosaico aparece por bronquiolitis folicular casi siempre en muchas enfermedades del colágeno y realmente al final, bueno, eso lo deja ahí un poco como, bueno, siempre que veas un patrón de neumonía bronquiolocéntrica, pero es que el patrón de neumonía bronquiolocéntrica, los patrones de hipersensibilidad, si miramos ahora las estadísticas, en la mayor parte de los casos, o sea, con más frecuencia lo vemos casi en enfermedad del colágeno que en enfermedad, en neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo dejáis todavía un poco abierto y no sé qué opináis vosotros. Yo creo que nuestra experiencia es que cada vez hay más dentro probablemente de las idiopáticas que veíamos hace muchos años, cada vez vemos más enfermedad de colágeno ahora mismo, porque estamos diagnosticando más enfermedades, simplemente.
Y luego yo creo que, no sé qué opinas, Diana, me ha gustado mucho, por supuesto, no te he felicitado, pero lo hago ahora. Me ha gustado mucho la presentación. Y precisamente una de las cosas que yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, es la topografía de las lesiones, ¿no? Es decir, por qué unas enfermedades como las del colágeno... Ocurren arriba, otras abajo, otras en la periferia, otras... Y yo creo que no solo son fenómenos mecánicos, ¿no? Porque realmente... No. Aclaramiento linfático, acceso vascular de los anticuerpos, por ejemplo. Hay muchísimos factores. El tema mecánico tiene una implicación muy directa en la fibrosis pulmonar idiopática, en concreto en el patrón de NIU de la fibrosis pulmonar idiopática. Pero claro, ¿por qué hay neumonía intersticial bronquiolocéntrica? Pues hombre, pues porque el proceso, el insulto inicial está centrado en el bronquiolo. La bronquiolitis folicular es peribronquiolar, se afecta el espacio peribronquiolar, igual que en la neumonitis por hipersensibilidad inicial, ¿no? Igual que en la BREPI, ¿no? En la bronquiolitis respiratoria se afecta el espacio peribronquiolar, más casi que el intrabronquiolar, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que sí que tiene sentido. O sea, entiendo lo que has dicho de que sigue muy enfocada la neumonitis por hipersensibilidad, pero yo creo que no descarta que se puedan incluir las colagenopatías, porque en la NIB, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica, va a ser un patrón que veamos. Y luego el diagnóstico multidisciplinar será el diagnóstico definitivo de ese paciente. Entonces, efectivamente hay muchísimas situaciones que producen atrapamiento. Hay una sarcoidosis, porque los ganglios linfáticos del BALT comprimen el bronquio y producen atrapamiento aéreo. Hay muchas situaciones en las que vamos a ver enfermedad de la vía aérea, pero claro, efectivamente, pues describir que un proceso es bronquiolocéntrico, para mí sí que tiene como una visión preclara, funcional, de, no sé, de esta idea dinámica que tengo yo de mirar el pulmón como que es una cosa que se está moviendo todo el rato, que no tiene músculo, que solamente se dedica expresamente a mantener la membrana alveolo-capilar con su red mecánica, ¿no? Su red de tensegridad, y que además pues, facilita muchos otros procesos. Pero claro, efectivamente, si lo vemos de esa manera un poco más funcional y tal, e intentamos razonar un poquito la topografía, pues yo creo que sí que podemos extraer, por lo menos como mínimo, hacer que una presentación sea un poquito más amena, que ya que es difícil hacer que una presentación de intersticiales sea... Las conseguimos. sea atractiva. Sí, claramente. De hecho, yo en el MIR, cuando estaba estudiando las intersticiales, decía, ¿pero quién demonios se dedica a esto? ¿A quién le puede gustar esto? Y ahora yo es que las vivo. Pero claro. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Yo creo que estamos en hora. Doy paso a Víctor, si quieres ir cerrando, haciendo las conclusiones. Sí, muy bien, muchas gracias, Noemí, por la moderación. No, yo para acabar quería agradecer las aportaciones a Iván, a Juan y a Mariana, muy interesante, y sobre todo dar la enhorabuena a Diana porque la ha hecho fantástico. Como dice, no es nada fácil hacer al menos una charla sobre fibrosis intersticiales, lo ha conseguido. Yo creo que ha hecho un abordaje muy bueno para entender la fibrosis. Lo mejor es entender la fisiopatología como es, como la Del fibrosis, principio hasta el final. inflamatorios o no inflamatorios como la fibrosis pulmonar idiopática, y después la importancia, ¿no? de determinar patrones, especialmente el de NIU, el de NINE, el de la fibrosis intersticial bronquiolocéntrica, y a partir de esto en el comité multidisciplinar pues llegar a, si se puede, a la etiología, pero no obsesionarnos en la etiología inicialmente, porque cada vez la tendencia es hacia, como habéis explicado, un abordaje más pragmático, intentando guiar cuál es el mejor tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y como habéis comentado, ha aparecido el documento este con nuevos términos como la fibrosis, como la neumonía intersticial bronquiologénica, con el ánimo de simplificar, y como vemos a veces, bueno, a Iván me ha gustado que ha hecho el término de pseudocomplicación, no sé si pseudocomplicación o pseudosincronización lo que ha hecho, pero bueno, el objetivo es ese, y que, bueno, no es un tema muy complicado, no es sencillo, aunque además, como comenté, puede haber combinación de patrones, además por medio está el tabaco, y nada,
yo creo que ha sido una excelente sesión. Yo al menos he aprendido mucho y seguro que haremos más sesiones de fibrosis y de neumonía intersticial porque, bueno, conviene y además que va evolucionando, va cambiando. No sé si queríais añadir algo más para concluir. Si no, pues daremos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra participación y a la audiencia. Muchas gracias. Vaya bien. Saludos a todos. Todos, ¿eh? Adiós. Encantada. Bien, gracias. Hasta luego.